bueno, en esta ocasión les voy a tratar de hablar de lo que viene siendo la optimización, rentabilidad de los alimentos para la tilapia, pero utilizando los ingredientes disponibles. Y antes sí quisiera felicitar a Salvador Mesa y a todo el equipo que organizó este evento, porque realmente han sido muy interesantes y bueno, no creo que este es bueno, son dos, el anterior, en donde vamos a hablar un poquito sobre nutrición y fórmulas, y creo que es sumamente importante. Y bueno, antes que nada, para ponernos en contexto de lo que se produce de tilapia, vamos a ver que China está produciendo el 28.4% de la producción con 1.698.000 toneladas métricas. Sin embargo, pues México, ahora sí que no está tan mal, ¿verdad? Porque son 163.714, ocupando el noveno lugar en producción mundial. Y aquí es donde podemos ver los países que más lo representan, en donde aquí está China, está Indonesia, está Egipto, Bangladesh, Brasil, Filipinas y el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, la producción de tilapia es sin lugar a duda uno de las producciones acuícolas más importantes y común en todo el mundo. Entonces, bueno, aquí eso es lo mismo, la producción digo acá, si ustedes ven este verdecito, acá es México, ¿verdad? Para no pasar desapercibidos. Sin embargo, bueno, vamos a ver cuáles son los problemas actuales en cuanto a la nutrición. Creo que a lo largo desde ayer y hoy se han estado viendo distintos aspectos, ¿verdad? Que no dejan de ser importantes, como mejoramiento genético, control de enfermedades, sistemas de cultivo, salud animal, etcétera, que aunque quisiera yo decir que algo que quizás nos hubiera faltado para el curso y que se anote para el próximo, es la cadena de frío. Yo creo que ahí en el estrés de captura y cadena de frío, podríamos subirle varias rayitas en la calidad a la tilapia. Y bueno, el problema actual, los problemas que tenemos hoy en día y ahorita en el Inter, antes de iniciar esta plática, lo comentaba yo con Salvador, es que ahora existe un gran desabasto de ingredientes para la alimentación, y aparte de eso estamos en México enfrentando el problema de que nos quieren eliminar la importación de maíz transgénico, del cual dependemos enormemente para la alimentación animal. Pero imagínense, del desabasto, ahorita estamos viendo que desde el mes pasado, hace como 2 meses, para ser más precisa, el aceite de pescado subió hasta $6,000 la tonelada, y eso es terrible, ¿no? Y no se diga también la harina de pescado está cerca de $2,000 la tonelada. Pero, ¿a qué se deben todos estos cambios? O sea, el cambio climático es impresionante. Yo creo que a todos nos queda clarísimo, y si alguien que diga, ¿será cierto? Digo, no nos queda ninguna duda. Nosotros apenas el lunes, este lunes pasado, nos pasó así por encima el huracán, el Hillary, y era algo que en 80 años no pasaba. Entonces, definitivamente el cambio climático es algo que hay que observar. Y esto nos ha dado lugar que haya un menor abasto de materias primas. Entonces, la disponibilidad, y lo otro es la guerra entre Rusia y Ucrania, ha cambiado muchísimo también los mercados y de dónde se van a obtener las materias primas. Por ejemplo, para los alimentos en extrusión, requerimos muchísimo del trigo, y el trigo, bueno, pues a partir antes Ucrania era abastecía el trigo mayormente a todo el mundo. Pero por otro lado, también por esa falta de abasto de materias primas, entonces existe una competencia con el consumo humano. Y todo esto, entonces, la economía va bajando y hay pérdida de empleos, hay inflación que poco a poco se va mejorando, pero de todas maneras, esto es una cadena, porque quien hace alimentos tiene que prepararse para los años futuros.
Y bueno, esto es cómo ha ido fluctuando la harina de pescado y siempre está uno esperanzado de que va a bajar. Y claro, se ven aquí en el 2015, también tuvimos un año muy malo y luego bajó en el 20, pero pues ahorita ya estamos otra vez como en los tiempos del 2015 y definitivamente la harina de pescado ya no podemos depender de ella y entonces hay que buscar urgentemente otros materiales. Pero primero, para buscar otros materiales, hay que ver por qué se busca la harina de pescado. Y siempre se ha tratado, y no es un tema, digo, yo tengo toda la vida y desde que me inicié en esto de la investigación hace muchísimos años, y sí, muchísimos, porque son como 47 años de estar en investigación, siempre se habla de la sustitución, ¿sí? Yo, de mi tesis de licenciatura en el 82, lo trabajé con ensilajes de pescado y era para sustituir harinas de pescado. Y bueno, y se habla mucho, por ejemplo, se ha probado una barbaridad de harinas vegetales, se está tratando de sustituir harina de carne y hueso, de bovinos, de cerdos, de aves, y todo es para quitarle, ahora sí, que el reinado a la harina de pescado. Y todo esto es pues para la producción de tilapia, como aquí puede observarse. Ahora, cualquiera me va a decir, pero es que la sustitución de harina de pescado en tilapia es fácil, es más fácil que en el camarón es más complicado y no se diga en peces carnívoros. Sin embargo, hay que seguir ciertas estrategias, no solamente para hacer una buena sustitución, sino para obtener una buena digestibilidad. Y en la plática que me antecedió, creo que sí fue justo la de antes del almuerzo, se habló de la digestibilidad. Entonces, yo les voy a hablar, vamos a ver cuál es la importancia, ¿verdad? Entonces, para hacer estas sustituciones hay que seguir ciertas estrategias. Entonces, en primer lugar, hay que ver el aparato digestivo, porque si bien aquí tenemos un aparato, que es el aparato digestivo de un pez carnívoro, característico por un intestino muy corto, entonces los alimentos tienen que ser altamente digestibles porque van a pasar rápidamente por el intestino y no se va a aprovechar. Tenemos también omnívoros que van a tener varias estrategias donde el intestino es mucho más largo, entonces tienen un estómago, aunque ya no es un estómago, bueno, hay varias estrategias, pero entonces ya la calidad, digamos, o la versatilidad que puedan tener es un poco mayor. Y tenemos también otro tipo de omnívoros, como es aquí, que ya son agástricos, pero con un intestino muy largo. Y por otro lado, también contamos con los herbívoros. Los herbívoros tienen intestinos sumamente largos y entonces el tiempo de paso del intestino son más, duran más tiempo. Y aquí tenemos una foto en esta figura 4 en donde está el tracto digestivo precisamente de la tilapia del Nilo, en donde tiene paredes, donde su intestino puede ser bastante largo y entonces ahí se lleva a cabo la absorción de los nutrientes. Pero bueno, vamos a ver también que, y hablando de las estrategias, es que si bien puede ser totalmente reemplazada por harinas vegetales, hay muchos casos que a lo mejor no se aprecian directamente, pero en donde su crecimiento y salud se pueden ver afectados. Y hace rato también alguien comentaba que si las cosas no van bien, pueden decir la calidad del agua, es que la temperatura, es que la salinidad, es que... Entonces siempre alguien tiene la culpa y también no pueden ser los alimentos, ¿verdad? Pero aquí hay que tomar en cuenta entonces qué nos da la harina de pescado. Entonces, las características de la harina de pescado, digestibilidad alta, y vamos a hablar de qué se trata la digestibilidad.
Pero aparte de la digestibilidad, tiene un perfil de aminoácidos completos, que yo les aseguro que si yo uso pura harina de pescado para formular una dieta de tilapia, van a crecer perfectamente bien, porque tiene fosfolípidos, tiene colesterol, tiene palatabilidad, tiene promotores del crecimiento y sin lugar a duda va a ser espectacular el crecimiento y van a estar sanas y todo. Pero el precio, ese es el problema. Y aquí es donde entra el valor biológico de las proteínas. Y las proteínas son cadenas de aminoácidos o de polipéptidos que se arreglan de cierta forma para constituir la proteína animal, que puede ser músculo, ¿verdad? Y todas las partes de la proteína. Y las estructuras se determinan con las secuencias de aminoácidos. Entonces tenemos la estructura primaria, que es la que nos va a interesar en este caso particular de la digestibilidad, y es la disponibilidad o la disposición de cada uno de estos aminoácidos a lo largo de la cadena polipeptídica. Y vamos a pensar que estas cadenas polipeptídicas pueden ser sumamente largas y tienen que ser cortadas para poder ser absorbidas en el intestino. Ahora, aquí vamos a tener que dentro de las enzimas digestivas más importantes está la tripsina y está, en este caso, la quimiotripsina. Y son enzimas cuyo común denominador a lo largo de todas las especies, porque incluye al hombre, la tripsina siempre va a cortar en los aminoácidos, en los enlaces peptídicos que estén junto a la lisina o a la arginina. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos tramos muy largos en donde no hay lisina o no hay arginina, entonces la digestibilidad se va a reducir enormemente. Por otro lado, la quimiotripsina, que muchas veces es pues, la segunda enzima de mayor importancia, que explica cerca del 20%, bueno, vamos a decir, explica el 70% de la digestión, la quimiotripsina el 20%, y el resto son el resto de las enzimas. Y la quimiotripsina va a cortar entre la fenilalanina y el triptofano. Entonces, así nos podemos dar cuenta que si esta periodicidad no, o sea, si hay fuentes proteicas que son pobres en lisina, arginina o fenilalanina y triptofano, van a tener pocos cortes. Y en realidad, el que mayor problema tendría sería la tripsina, porque muchas de las harinas vegetales tienen deficiencia en lisina y arginina. En el estómago encontramos la pepsina, que también es otro proceso enzimático, que ahí va a depender del tipo de la especie, que son adquirir menor o mayor importancia, que es como en el caso de la tilapia, que no es una digestión muy, vamos a decir, fuerte o importante, pero aquí la preferencia de corte es hacia los aminoácidos acídicos y los aromáticos. Pero bueno, aquí ya dentro de las endopeptidasas que se encuentran en el intestino delgado, o sea, todo el intestino, hablando de la tilapia, pues está lo que les decía, la tripsina, la quimiotripsina, la prolactasa y carboxipeptidasas, aminopeptidasas, que son las que van cortando hacia las partes extremas de una y de otra. Y eso es lo que va a ir, por ejemplo, si aquí es este es el lumen intestinal, ¿verdad? Si va en esta dirección, pues aquí todo lo que se va degradando, ya sea carbohidratos, y en este caso que hablamos, la proteína que se convierte en aminoácidos, entran a los enterocitos. Estos que están así, aquí son los enterocitos en donde vemos que van a formar parte, todos los enterocitos sobre las vellosidades intestinales, los van a absorber y aquí dentro se van a poder volver a reconstituir y volver a salir ya sea como aminoácidos, como péptidos o ya como otra vez como triglicéridos es en el caso de los lípidos.
y las azúcares, obviamente. Entonces, fíjense aquí, y quizás espero, bueno, tengo tiempo todavía, la calidad proteínica, que era lo que estábamos hablando. Y quisiera explicar un poquito más porque se habla de la digestibilidad. Entonces hablábamos valor biológico más la digestibilidad nos va a dar esta calidad proteica y es la capacidad de una proteína para incorporarse a las proteínas corporales, que eso viene siendo la asimilación. Es digestión, entra al organismo, es absorción y si llega a formar parte de los tejidos en el organismo es asimilación. Ahora, la digestibilidad, hay muchas digestibilidades y muchas veces cuando se nos presenta un alimento, no se nos dice con todas las palabras a qué se refieren con esa digestibilidad y su evaluación. Existe la digestibilidad aparente que predice la digestibilidad y esta puede ser in vitro, puede ser in situ o puede ser in vivo. Y esta, cuando es in vitro, se hace en el laboratorio y es una estimación real y ahorita vamos a ir viendo. Cuando es in situ, se hace por la canulación. Es muy difícil hacerla en peces. He visto que la han hecho en Noruega y entonces le meten una cánula a los peces. Es o sea, una cánula como tal en donde están tomando muestras ya en el intestino para ir viendo el nivel de digestión. En los organismos terrestres es mucho más fácil porque se les pone un tubo, ¿verdad? A los cerdos o a las reses, ¿verdad? Los rumiantes, y se puede hacer. E in vivo viene siendo un análisis de las excretas para determinar la retención. Entonces vamos a ir viendo qué significa cada uno. Cuando es in vitro, que esta es la predicción, va a hablar un poco la calidad. Y ahí el vendedor de esta materia prima les va a decir, es digestibilidad in vitro, pero en pepsina les podrá decir, es la digestibilidad en pepsina. Pero fíjense, aquí tenemos una prueba que está documentada en el AOAC, y aquí dicen solución en pepsina al 0.2% con ácido clorhídrico al 0.07 normal y previamente calentado es de 42 a 45 grados centígrados durante 16 horas. Se filtra, se lava, se decanta y el peletito que queda, a diferencia del inicial, se le hace un Kjeldal y esa se ve la proteína no digestible. Sale otra prueba, que es la de pepsina modificada por Torrey. También es digestibilidad en pepsina, pero vean la diferencia. Aquí están hablando de una pepsina al 0.0002%. Estamos hablando de muchos órdenes de magnitud, a diferencia del anterior, que era con 0.2%. Entonces, es muy importante porque aquí es con pepsina, independientemente de que es pepsina de cerdos, sigma, grado reactivo de un laboratorio, lo que aquí sirve esta digestibilidad es simplemente una predicción de calidad proteica. ¿Qué tan rápido o qué tanto de esta proteína bajo estas circunstancias de pepsina de concentración, que aquí igual es 16 horas a 45 grados centígrados, se va o no a digerir? Entonces, eso es algo muy importante y aquí nos lleva a estas tablas que a veces vemos y no digo que no sean reales, pero son reales medidas por la digestibilidad con pepsina. Y si ustedes se fijan, la fuente proteica más digestible que existe es la albúmina de huevo, es el huevo, seguida por la harina de ave, después viene la harina de pescado, el arroz, trigo, maíz y gluten de
de trigo, ¿sí? Entonces, esto es lo que quisiera yo ver quería yo introducirlo para entonces, ¿qué estrategia vamos a utilizar nosotros para hacer nuestras dietas? Con tilapia, en primer lugar, yo creo que algo que es sumamente importante es buscar un equilibrio entre el costo y el beneficio. Tenemos que hacer formulaciones prediciendo el costo o el precio en el cual nos van a pagar el producto, porque no se trata de hacer una fórmula ideal en donde el crecimiento sea buenísimo, con una eficiencia proteica altísima, etcétera, sino que más bien nosotros estamos buscando una dieta que nos dé las mejores características posibles al precio para que exista una ganancia. Y bueno, aquí este es un artículo que es muy citado además, ¿verdad? Este es de Hua et al. Del 2019, en donde ya muestran que ya en realidad ya la harina de pescado y el aceite de pescado están siendo reemplazados de una manera muy rápida, ¿no? Muy rápida, y si es del 19, pues ya es hace 5 años. Entonces, aquí ya vemos que incluso en el camarón y en la trucha, pues ya se reemplaza, y no tengo la menor duda que en la tilapia también. Pero fíjense, dentro de los ejemplos, y traté de buscar y hacer una búsqueda bibliográfica sobre harinas alternativas para tilapia, me encontré con un trabajo que es del 2017, Tang Ngoc, que es si no me equivoco, son vietnamitas. Es un trabajo en Vietnam en donde hacen un estudio sobre los usos de estas harinas, pero introduciendo también a nivel histológico cómo son las vellosidades. Y de esto los encontramos muchísimo los peces carnívoros, pero no ha sido tan normal de encontrarlo con la tilapia. Y aquí para identificar, si ustedes se acuerdan de los enterocitos, que son las células intestinales, estos enterocitos vendrían siendo unos chiquititos aquí, y estos enterocitos van cubriendo todo lo que viene siendo la vellosidad, para que no se confundan. Esta vellosidad no viene siendo las microvellosidades de los enterocitos per se, sino que todo está tapizado, cada vellosidad, de cientos de miles de enterocitos. Entonces aquí distinguimos varias cosas. Uno, que es la lámina propia, que aquí por hacerlo muy fancy la presentación, pero la lámina propia, así se dice, es esta capa muscular que viene pegada debajo de las vellosidades, que aquí dice 200 micras. Luego, también están las células goblets, que aquí están marcadas, que vienen siendo estas en azul. Estas células goblet son células secretoras de mucus, que es la primera reacción cuando algo no está bien de un alimento que irrita. El mismo organismo empieza a formar este tipo de células para que secreten un mucus y protejan. Es como un sistema de protección. Esto quiere decir que a mayor cantidad de estas células goblet es un intestino que está más afectado. Y lo otro también, bueno, y esta es la lámina propia, ¿verdad? Esta que se va ensanchando, también como una reacción. Y luego también tenemos los granulocitos, que son estos cuerpos así en rojito, que están aquí, que también esto es parte del sistema inmune y se van a expresar, o sea, es un proceso inflamatorio cuando lo encontramos ya presente. Entonces aquí estos autores hicieron 2 dietas, una en donde contenía 20% de harina de pescado y 21% de soya, y en la testigo o experimental lo pusieron pura harina de soya. Claro, tiene otras fuentes proteicas, como aquí podemos ver, ¿verdad? Bueno, cassava, si es pura almidón, pues no, ¿verdad? Que es la yuca, pero puede contener algo de proteína. Entonces, de estas dietas, lo que hicieron fue
porque si esa dieta la probamos en condiciones normales, probablemente la tilapia llega a término de cosecha y se cosecha y nos la comemos y todo y no pasa nada, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si hay un evento de hipoxia? ¿Sí? Entonces, esto era lo que querían ellos ver. ¿Qué pasa si se cultiva a diferente concentración de oxígeno en el agua? O sea, ¿qué pasa si sube la temperatura? O bueno, en este caso es hipoxia, o sea, que baje la concentración de oxígeno en el agua. Entonces, aquí está su diseño experimental y como ustedes pueden ver, la tasa de crecimiento, a lo mejor en un embalse, si estamos contando toneladas, ¿verdad? Esta tasa de crecimiento, alguien me pueda decir, no, pues si es significativa y si me afecta, que habría que ver el precio, ¿verdad? Volvemos a decir, habría que ver el precio a ver si vale la pena. Bueno, eso es lo mismo, perdón. Y sin embargo, aquí cuando se analizan los tejidos, fíjense, aquí este es el de la dieta control, entonces se ven pues con sus células a la primera semana hasta la última semana, y si se fijan, pues no hay gran cambio ni en la lámina propia, ni en las células goblet, ni nada. Sin embargo, esto es en normoxia. En hipoxia, o sea, bajando la concentración de oxígeno, sí vemos que aquí ya se notan y son más claras las células goblet, aún con la dieta control que tenía pescado y soya. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la dieta experimental, aún en condiciones normales? Vean aquí cómo hay un enorme incremento de esto. La lámina, la serosa, hay una disminución de la serosa, hay un aumento de la lámina propia, ¿sí? Aquí vean, aquí también, a las 8 semanas. Entonces, estas evaluaciones nos dicen que el intestino de la tilapia se encuentra en un estado inflamatorio, que si bien no se alcanzó a distinguir un problema en el crecimiento, si hay un evento de lo que sea, pues de hipoxia en este caso, pudieran estar comprometidos. Y si este se alarga por más tiempo, pudiera haber el desarrollo de alguna enfermedad. Y bueno, también en hipoxia, ya después de 8 semanas, pues vamos a ver que aquí continúa, fíjense, aquí es todavía más ancha que en el de la dieta control. Y bueno, y aquí también en cuanto a esas mismas dietas, hicieron entre distintas salinidades para ver la digestibilidad aparente y ven que sí hay una diferencia entre la salinidad para ver la digestibilidad. Entonces, en donde dicen que la digestibilidad de alguna manera, bueno, esto es lo dividen entre carbohidratos, materia orgánica. ¿Y qué nos quiere decir esto? Es que un alimento a la larga, a lo mejor a corto plazo, no nos da un problema, pero a largo plazo, a lo mejor esta digestibilidad que pudo ser muy buena en una salinidad a 15 partes, o sea, es como 50% de agua de mar, que pudo haber mejorado, pues ya la octava semana ya no, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en la digestibilidad de la proteína, grasa, etcétera. Entonces, aquí lo que quiero decir, más que juzgar estas dietas, es ver la importancia de hacer estudios y ver cuáles son las condiciones de cada uno de los ingredientes como para poder juzgar y ver qué es lo que nos conviene. Aquí tomé Magbanua y Ragazza del 23, que acaba de salir, y es una revisión sobre distintos autores de muchos artículos, y aquí hablan, por ejemplo, de harina de chícharo, y aquí estos autores
recomiendan no más de un 50% de la proteína en la dieta. Otros hablan del 30-45% y otros hablan del 10%, ¿verdad? Para no tener efectos en la conversión de alimentos. Y aquí pues tenemos un sinnúmero de artículos también que igual hay que ver cada uno de estos con detalle. Ellos simplemente hacen una revisión en donde dice que más de un 60% de la proteína, si es de soya, entonces ya se provocan cambios relacionados con la enteritis y estos disminuyen el sistema inmune. Aquí es una baja actividad de la lisozima, que es una respuesta humoral, y también hay estas enzimas que vienen siendo como indicadores de un estrés oxidativo. Y bueno, aquí hay otros autores que hablan del 50% y otros dicen del 45%. Entonces, lo que es muy importante es ver qué tipo de harinas, qué tipo de ingredientes, qué tipo de tratamiento y de qué se trata. Porque habla uno harina de maíz, por ejemplo, aquí hablan harina de maíz en sustitución de pescado y dicen, hay una menor respuesta al crecimiento. No hay efecto, o hasta 50 gramos por kilogramo, no hay efecto en la utilización de la proteína. Entonces, hay que llevarlo un poquito con cuidado. Y bueno, ¿y qué hay de los aceites? Los aceites, vamos a ver, siempre los vemos con estas connotaciones, ¿verdad? Y aquí, un poquito como de clases, pero cuando dice C18 quiere decir es un ácido graso que tiene 18 carbonos. Aquí el primer número que encontramos, el 3, quiere decir que es el número de dobles ligaduras. Quiere decir, tiene 3 dobles ligaduras. Las dobles ligaduras son las que le permiten a los ácidos grasos doblarse y que les da flexibilidad. Y el número 6 es el número del carbón en donde se encuentra la primer doble ligadura. Y esto es muy importante para la utilización. Por ejemplo, un exceso precisamente que es el linoleico, un exceso de linoleico causa un estrés inflamatorio en los intestinos, entonces, y en las arterias. Entonces, siempre uno trata de evitarlo y es por eso que el aceite de pescado se convierte en sumamente importante. Y me voy a ir aquí muy rápido porque además ya sabemos que el aceite de pescado es carísimo y que ahorita es casi imposible utilizarlo. Y además habla uno de aceite de pescado y hay una enorme fuente de aceites de pescado dependiendo de qué especie se están extrayendo. Y las alternativas de aceites, pues también tenemos mucho de palma, girasol, canola, soya, algodón, y los animales, que es ave y cebo de res, que poco a poco están adquiriendo más y más importancia porque tienen gran versatilidad y además no competimos con la alimentación humana, mientras que todos los demás, girasol, canola, soya, pues competimos con el consumo humano, lo cual hace que los aceites se conviertan más caros. Y bueno, aquí cada tipo de aceite va a tener su propio perfil de sus ácidos grasos y esto hace que y al final de la plática, el último ejemplo que tengo es sobre experimentos que estamos haciendo, ya no formulando por aminoácido, pero formulando por ácidos grasos. Entonces, el aceite de pescado sí tiene beneficios en la tilapia también. Aquí hay un trabajo en donde comparan pescado contra canola y sí se ve que se incrementa las elongasas, o sea que es capaz de utilizarse, pero a ver, no me voy a detener, me voy a ir más a los experimentos que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, últimamente surge la posibilidad de utilizar lo que es la palma africana. Tendrá sus
issues o sus pretextos medioambientalistas que tendrán toda la razón, pero la cuestión es que si a uno le están ofreciendo aceite de palma africana, pues hay que utilizarlo y el mercado pues lo compra, ¿no? Entonces, aquí el aceite, la palma africana, que esta es la palma africana, tiene aquí el coquito, que es en donde se le saca el aceite. Sin embargo, el coquito va a tener dentro, que es la semilla, otro tipo que se le llama kernel. Y el kernel, esto de adentro al de afuera, el coquito de afuera, van a tener perfiles de ácidos grasos sumamente diferentes. Pero bueno, antes de hablar de los ácidos grasos, este es un trabajo que hicimos en colaboración de un excelente colega y amigo que ahora se encuentra en Ecuador, en Esmeralda, en la Universidad de Esmeralda, e hicimos este trabajo en donde se probó la pasta de kernel en sustitución de su producto de ave. Si ustedes se fijan, aquí está el subproducto de ave de tener un 25%, llegamos hasta el 17%, y de la pasta de kernel del 5 al 20%. Y para no entrar en detalles, aquí tenemos la eficiencia proteica, que era de 2.11, que es bastante buena en este donde tiene 25% de ave y 32% de soya. Perdón, sí. Y llegamos hasta el 1.78 con un 20% de sustitución, lo cual aparentemente así dice uno es inviable, ¿no? Es inviable esa conversión alimenticia. Sin embargo, y aquí viene el punto que es interesante, es ver los costos, ¿sí? Porque aun cuando uno retrase, digo, y este es el costo del alimento, pero aún cuando uno disminuye el crecimiento, aquí, por ejemplo, en el incremento, en la ganancia relativa, aquí le está uno bajando 10 centavos de dólar a cada kilogramo de dieta, ¿verdad? Ya entregada en granja. Y a lo mejor eso es significativo para aquel retraso o la diferencia en la conversión alimenticia del alimento. Y haciendo el cálculo por la conversión alimenticia, considerando el costo del kilogramo de tilapia, todo está hecho en dólares para estandarizar, se tuvo una ganancia relativa del 1%. Entonces, aquí, bueno, y el máximo, perdón. Y el máximo, pues está acá. Entonces, es una cuestión, a lo que va la plática hay que ver cuáles son las materias primas que se nos ofrecen y qué es lo que podemos tener de ganancia relativa con la sustitución y qué ingredientes están disponibles en un momento dado. Y aquí se trata también de este trabajo que hicimos recientemente y que está en proceso de publicación. Y aquí tenemos una dieta en donde tenemos como común denominador todas las harinas de proteína, pero hicimos una mezcla de ácidos grasos. Ay, perdón, se me atoró la mano, pero una mezcla de ácidos grasos en donde cambiamos el aceite de pescado por nuestra mezcla de ácidos grasos. Lo que nosotros queremos hacer ahí es tratar de hacer como una análogo, pero un análogo todavía mejorado, en donde debido a los estudios que hemos hecho, hemos visto cuáles son los ácidos grasos que mejor se absorben y son utilizados y entran como energía a las mitocondrias y a las células, etcétera. Y entonces hicimos esta mezcla de grasas. Y aquí tenemos el perfil de ácidos grasos en donde nuestra mezcla de grasas, que es este es el perfil de ácidos grasos. Y aquí lo que hacemos es que tomamos en cuenta los perfiles de ácidos grasos de todas las fuentes de grasa disponible y así como se hace con los aminoácidos, ponemos un poquito de uno, un poquito del otro y entonces terminamos con esta formulación en donde tenemos una mayor cantidad de ácidos grasos saturados
también tenemos una gran cantidad de monosaturados, aun cuando los poliinsaturados, ya sea N3 y N6, no sean tan altos como en el aceite de pescado. Pero sí tenemos aquí, pues está el DHA y el EPA. Y bueno, el araquidónico no. Entonces, fíjense, aquí tenemos las dietas, cómo quedaron, ya todas elaboradas con estas mezclas, y este ya es el perfil con todo y el poquito de los otros ingredientes que quedaba porque fue con materias primas desengrasadas. Y entonces aquí vemos que hay un alto contenido de estos ácidos grasos que son más cortos, incluyendo el palmítico, y en donde aquí el oleico, que es el que les digo que tiene mayores problemas para ser utilizados, que es en el que tenemos que fijarnos de no incrementarlo mucho, pues sí disminuyó a partir de la dieta control. Y bueno, entonces aquí vemos en la tasa específica de crecimiento, pues no hubo diferencias significativas en nada. ¿Sí? No tenemos diferencias significativas, lo cual es muy bueno porque logramos meter una fuente que no es el aceite de pescado. Y claro, nos falta trabajar más y ver qué otras sustituciones podemos hacer. Y a lo mejor alguien va a decir, sí, pero de todas maneras nosotros ya no usamos el aceite de pescado. Pero regresar a estas mezclas con distintas fuentes de grasa, pues nos van a permitir incrementar o darle un mejor estado de salud y de respuesta. Y bueno, y aquí tenemos de todos esos tratamientos cómo es el perfil de salida, ¿verdad? O sea, del músculo de las tilapias. Y aquí vemos que efectivamente, por ejemplo, pues en el caso del linoleico que tanto preocupa, que sí se utiliza, pero de todas maneras queda un poco más bajo. Y vemos que la desaparición de algunos, aquí por ejemplo nos podremos dar cuenta que el palmítico se incrementa, ¿verdad? Entonces no se está utilizando a la misma velocidad que se utilizan otros, y este tipo de combinaciones nos hace ver qué tenemos que hacer para que en el siguiente experimento podamos hacer todavía otras modificaciones más para mejorar este perfil de ácidos grasos y que sea totalmente perfecto. Y bueno, si quieren, aquí les dejamos, tenía yo algunos ejemplos que hemos hecho con camarón, que no vienen al caso en esta presentación, pero de aquí me salto hasta ya, decirle gracias y dejo este ratito para preguntas, que espero que se haya preguntas.